Raimundo Cruz, entrevista a... Diputado Maurilio Hernández, Raimundo Cruz le saluda, en 55 ciudades del país lo escucha, por supuesto, todo el Estado de México. Le saluda Raimundo Cruz y le pregunta por qué legislador que preside la Cámara de Diputados del Estado de México viene a dar una conferencia a la Ciudad de México. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, don Raimundo. Pues un gusto estar con usted y con su auditorio. A ver, nosotros acudimos a una invitación de la Fraternidad de Reporteros de México. Sí. Es una organización de reporteros que se compone con trabajadores precisamente de los medios, Sí. tanto de la Ciudad de México como del Estado de México. Sí. Acudimos a esa invitación, pues, a un lugar simbólico como es el Club de Periodistas, y Sí. que desde luego el hecho de que nosotros seamos representantes populares en el Estado de México, pues no es ninguna limitante territorial, ni mucho menos política, para poder atender este tipo de convocatorias, toda vez que vivimos en una zona metropolitana, donde se presentan problemas comunes que hay que atender de manera articulada, tanto autoridades de la Ciudad de México como del Estado de México. Así que ese fue el motivo, y nos dio la oportunidad de poder platicar con los representantes de los medios sobre cuál ha sido pues el trabajo de esta 60ª legislatura del Estado de México, que inició labores el día 5 de septiembre del año pasado. Así que Oiga, en esos términos llegamos, a sus órdenes. Sí, don a ver, le pregunto, para que el auditorio lo ubique y lo tenga en contexto, hubo elecciones en el Estado, bueno, hubo elecciones federales, el Estado de México tuvo elecciones para legisladores y como fue el caso de casi todo el país, Morena arrasó en el Congreso del Estado de México, que siempre había sido priista. ¿Estoy bien o soy inexacto? No, es correcto. En la elección del pasado 1 de julio, desde luego que Morena, igual que en el resto del país, en el Estado de México, obtuvo un triunfo contundente en la elección presidencial, en la de los senadores de la República, en los diputados federales, y también tuvimos elecciones concurrentes a nivel del Congreso local y de los ayuntamientos. Comentarle que de los 75 diputados locales que conformamos el Congreso del Estado, 38 somos del grupo parlamentario de Morena, con lo cual tenemos la mayoría simple, es la mayoría legal, para poder incidir y poder orientar de la mejor manera las decisiones políticas que se deben traducir en acciones de gobierno en el marco precisamente de la Cuarta Transformación. Nosotros somos convencidos de que estamos insertos en un proceso de transformación y creemos que el trabajo que hagamos en la legislatura tendrá que abonar a ese propósito. Así que efectivamente, con nuestros aliados del PT, que son 9 diputados y 5 del PES, hacemos la mayoría calificada con 52 diputados de los 75. Por esa razón comentaba yo que es un nuevo paradigma que nos permite decirlo con mucha responsabilidad, desde luego, pero también con mucha claridad, que el Congreso local hoy en el Estado de México se independiza definitivamente de la férula del Poder Ejecutivo y que se convierte en un poder totalmente soberano, autónomo en sus decisiones, y que de alguna manera provoca un contrapeso para generar los equilibrios y poder tomar las mejores decisiones en favor de las demandas ciudadanas. Ese es el paradigma que hoy se vive en el Estado de México. Oiga, pero no es un asunto menor, hay que recordar que el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, fue gobernador del Estado de México del Grupo Atlacomulco, un nombre que a muchos les debe de sacar urticaria, les debe de sacar ronchas, y a otros les debe de dar, pues la verdad, un gusto enorme, ya ahora los menos. Y el gobernador actual, Alfredo del Mazo, primo del expresidente, gobernador del Estado, pues nunca había tenido un escenario así. El PRI había sido hegemónico toda la vida, absolutista, podríamos llamarlo, en el Estado de México. Ya no hablemos en el país, en el Estado de México. ¿Cuál es la relación con el Ejecutivo Federal? Porque el Estado de México está acusado de ser una de las entidades donde menos garantías tienen las mujeres. El Estado de México está considerado una de las entidades más violentas del país.
¿cómo le hacen ustedes para poder comulgar con el gobernador actual? Y la otra, ¿qué van a hacer si las cosas no se corrigen? Porque si la ciudadanía votó por ustedes, en particular diputados de Morena, algo tienen que hacer. No puede seguir el Estado de México siendo líder, pero desafortunadamente cosas malas, negativas para la entidad. Desde luego que en esta nueva realidad de la conformación de los poderes del Estado, tenemos muy claro que la responsabilidad, la carga de la responsabilidad en el ámbito del Poder Legislativo recae precisamente sobre quienes representamos la Cuarta Transformación. Y partimos de una premisa. Nosotros tenemos muy claro que lo que se habrá de cambiar, y estamos trabajando también acompañando los esfuerzos del presidente de la República en ese sentido, es un régimen. Hay que cambiar el régimen. Esto nos lleva necesariamente a tener que hacer ese deslinde de cuál es la posición de los diputados mayoritarios en este Congreso para asumir la responsabilidad, convertirnos con independencia, con autonomía, con soberanía, en un contrapeso del Ejecutivo. Esto genera equilibrio necesariamente, y en ese marco de referencia es como hemos venido transitando en estos últimos 5 meses y medio, desde el momento en que nosotros asumimos la responsabilidad con el Ejecutivo del Estado. Ha habido una relación de respeto. Creo que eso es fundamental para poder transitar en los trabajos legislativos. Ha sido a tal grado esto que podemos decir que no hemos sufrido contratiempos en el cumplimiento de nuestra responsabilidad y hemos tomado decisiones políticas que nosotros decimos con mucha certeza. Asumimos que son también decisiones de gobierno al tratar de ir generando condiciones de regulación del marco jurídico del Estado. Por otro lado, dejar muy claro que nosotros no vamos a convalidar ningún asunto que vaya en contra del interés superior, que es el de la ciudadanía, así venga del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, o de cualquier otra instancia. Lo demostramos cuando rechazamos el informe sobre la cuenta pública 2017, que nos tocó ya revisar y consecuentemente resolver en el periodo ordinario anterior de septiembre a diciembre. Lo hemos demostrado cuando hemos abrogado ya 2 asuntos muy concretos que nosotros consideramos que de no hacerlo se afectaría primero a sectores y segundo pues la confianza de la propia ciudadanía. Abrogamos la ley del ICEMIM por haber considerado que esa ley que se aprobó al vapor por la anterior legislatura, que mayoritariamente conducía el PRI, efectivamente el partido del gobernador, lo hicieron de manera al vapor, en fast track, en el mes de agosto, unos días antes de que entrara la nueva legislatura. Y al revisarla nos damos cuenta de que hay una serie de inconsistencias que genera una serie de afectaciones al interés de la institución como de los propios trabajadores. Por eso la decisión fue abrogarla, demostrando desde luego con argumentos que teníamos que regresar a diseñar una nueva ley. Esto contra la opinión no solamente de los diputados del PRI, sino de sus aliados. Posteriormente acabamos de abrogar apenas el decreto de 1945, con extensión a 1993, que otorgaba una serie de privilegios a los exgobernadores, garantizándoles seguridad, garantizándoles apoyo administrativo, secretarial, que iba a cuenta lógicamente del erario. También tenemos que eliminar los privilegios que ya no deben existir en esta nueva etapa, en este nuevo paradigma de la sociedad mexicana y mexiquense también. Perdón. Oiga, el legislador Maurilio Hernández, muy importante lo que está comentando, pero acciones concretas, los feminicidios, líder el Estado de México, la inseguridad, el líder el Estado de México en la República Mexicana, porque lo que están haciendo es importante, pero la ciudadanía, si votó por ustedes, quiere algo, quiere resultados. Más tarde o más temprano les van a reclamar a ustedes, ya no al gobierno, sino en este caso al Congreso mayoritariamente opositor al gobierno en turno de toda la vida. ¿Tienen contemplada esta situación? ¿Han hablado con el gobernador algún esquema en esta materia? ¿Desarrollo económico? Tienen la mayoría ahora también de municipios importantes
creo que tienen todo para poder realmente cambiarle la cara a la entidad más grande en materia de población de la República Mexicana. Desde luego, en ese propósito estamos atendiendo todos los asuntos de interés ciudadano y que tengan que ver con generar las mejores condiciones de convivencia entre los habitantes del Estado de México. Es cierto, el asunto de los feminicidios es uno de los asuntos, asignaturas que no se han podido atender adecuadamente. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? De inmediato, tomando posesión ya de la responsabilidad, lo primero que hicimos fue integrar una comisión especial legislativa, precisamente para atacar la violencia que se refleja en los feminicidios, la violencia contra las mujeres. Esta comisión lleva un seguimiento puntual, de marcaje casi pudiéramos decir personal, con la Fiscalía del Estado de México, en contacto también con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y por otro lado, la visita a todas las acciones que se planean desde la Fiscalía para ir atacando los puntos rojos al respecto, tiene siempre pues un buen resultado, porque los diputados que están en esta comisión y que vienen haciendo este acompañamiento, desde los ministerios públicos, desde las fiscalías de feminicidios, desde la propia Fiscalía Estatal, nos está reflejando que solamente con políticas que estamos generando, revisando las propias leyes para poder darle mayor movilidad a la aplicación de la justicia, es como podremos ir avanzando. Por otro lado, en la revisión del presupuesto, sí, a ver, te escucho. El tiempo se me termina. Ojalá nos permita acompañarle a usted a las distintas comisiones que hay en el Congreso del Estado de México. Tenemos mucho auditorio en el Estado de México, es más, podría decirle que tenemos el mismo auditorio del Estado de México que en la Ciudad de México, para poder dar cuenta de lo que están realizando ustedes. Con mucho gusto. Porque sí, creo que no se vale que un Estado tan hermoso, tan rico, con una gente tan bondadosa, tan a todo dar, tengan pues este destino. Creo que no debe de ser, y sobre todo la condición de las mujeres, las estudiantes, en fin, es mucho lo que tendríamos que platicar. El tiempo se me termina. Ojalá nos permita, por mediación suya, tener comunicación. Yo estoy a tus órdenes, Raimundo, nos ponemos de acuerdo de México para informar a toda la ciudadanía. Un gusto platicar con usted y qué bueno que vino a la capital de la República Mexicana. Muy buenas tardes. Buenas tardes.